Buenos días, queridos amigos. Hoy quería comentarle el ingreso de la conciencia a la constelación de Tauro. Sabemos que hay una sincronicidad con respecto a nuestro psiquismo, a lo que representa el cielo, que está dentro, siempre digo, siempre dentro de nosotros, el cielo somos nosotros, en relación a los movimientos sincrónicos del Sol en cada constelación. De Aries, que representa el impulso hacia la acción y el determinismo de vida, cuando el Sol entra en Aries, nos olvidamos de Piscis, o sea, nos olvidamos de todos los procesos que tienen que ver con mecanismos que quedan justamente en el inconsciente, pero que arrastramos todo ese proceso en la medida que vayamos evolucionando en la conciencia. Por eso Piscis, o casa 12, es la última causa primera que genera esta encarnación, pero cuando nacemos nos olvidamos de todo el pasado, de toda nuestra genética, nos olvidamos, no somos conscientes de lo que está grabado en historias o en pasado, que está ligado con el tema de Piscis o casa 12. Por eso digo que es la última causa primera que motiva esta encarnación. Luego de tomar conciencia justamente de nuestro presente, de la vida que representa Aries, entramos en lo que se llama la materialización o el deseo de persistencia a nivel material, o entramos en lo que se llama el humus o la parte humana, que representa Tauro. Tauro es primero el primer signo fijo, vale decir, es el primer signo que nos da una aparente seguridad, que representa la alimentación, que representa, digamos, la pulsión del deseo de vida, pero que también a niveles, digamos, cotidianos o a niveles mundanos, representa las necesidades o la parte económica, que está ligado justamente con los valores que nosotros tenemos para poder materializar. Por eso representa el humus, o sea, es la sustancia física, así como Escorpio es la sustancia psíquica, Tauro es la sustancia física. En ese eje, porque nunca hay que trabajar un signo solamente por ese signo, sino por el opuesto y complementario que representa Escorpio. Entonces, este instante de la entrada del Sol en Tauro está muy relacionado con lo que a nivel de inconsciente colectivo estamos pasando y que ya en la última, o ya varias grabaciones yo les había comentado sobre la crisis de seguridad, vale decir, la crisis mundial, que está ligado justamente con el humus, o sea, con la sustancia material, con lo que representa nuestra seguridad y que nos muestra de alguna manera, a través de estas crisis, que la seguridad y el humus está ligado justamente con los valores y con las virtudes, digamos, de cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida. Es decir, los valores más importantes son los valores de virtud, son los valores de cómo nosotros a partir de las crisis podemos enfrentar esa crisis desde los valores de posibilidades a partir de reencontrarnos con nuestra seguridad interior y no exterior. Quizás buscamos afuera lo que está dentro. Y saqué en instante de que el Sol a 0 grados, 0 minutos, a través, digamos, de el 001 latitud, latitud norte, el 001 de longitud oeste, que es para el mundo, que es para nuestro inconsciente colectivo. Y me llamó muchísimo la atención todos estos aspectos que realmente están coincidiendo con todo lo que estamos viviendo en lo colectivo, que es la incertidumbre, que representa qué pasa con nuestra seguridad, qué pasa con nuestra materia, qué pasa con nuestro trabajo, qué pasa a nivel social. Y me llamó la atención, producto de que se produce en el momento de la conjunción, del ingreso del Sol en la sustancia física que representa Tauro, que se produce lo que llama una cruz cósmica en signos fijos. Una cruz cósmica que está representado también con el amor. O sea, los signos impulsivos tienen que ver con la voluntad,
los signos fijos con el amor y los signos mutables con la inteligencia. Entonces se producen tres elementos que son importantes tenerlo en cuenta, que es amor, inteligencia y voluntad. Y está en juego justamente el amor, que representa qué amor tenemos para con nosotros mismos. Está en juego la incertidumbre de encontrarnos y dar lo que tenemos a partir de lo que es la conciencia de recibir. Y está en juego muchas cosas que están ligadas justamente con lo humano. Viene de humus, humano viene de humanidad. Y Escorpio representa el opuesto, o sea, la sustancia psíquica, que es la disolución del humus, de la materia. Por eso cuando hablamos a veces desencarnamos y hablamos de la desintegración del cuerpo, está muchas veces relacionado esto con no me sale la palabra, o sea, la desintegración de la materia, que es volver nuevamente a la tierra, volver nuevamente a abonar esa tierra a partir de lo que desintegramos a nivel físico y psíquico, etc. Entonces estamos pasando a nivel colectivo una muerte, evidentemente, un proceso que nos sirve para poder abonar un nuevo ciclo. O sea, todo lo que se pudre, todo lo que se desintegra, no solamente en lo físico, sino en lo psíquico, es el abono para un nuevo ciclo, es el abono o es la generación de nuevos valores. Y es lo que está pasando en la humanidad, están pasando todos a nivel colectivo. Saqué el instante y me da, justamente lo estamos hablando, el Sol en Tauro y el ascendente de ese instante en Escorpio, que más claro hay que echarle agua, que representaría justamente qué sustancia física tenemos que dejar, qué valores tenemos que dejar, qué situaciones económicas, financieras pasan en el mundo y cómo podemos regenerar, cómo podemos absorber eso que se modifica para un ciclo de crecimiento nuevo. En lo colectivo, ese ascendente Escorpio habla justamente de una muerte, de una transformación ligado, por ejemplo, a lo económico-financiero, que está Tauro-Escorpio, que está pasando, va a pasar la humanidad. Por eso esa cruz cósmica, en signos fijos, el Sol en Tauro, Plutón, que representa la sustancia psíquica, opuesto a Marte en Leo, y representaría los valores del corazón, en el cual nosotros podemos llegar a desarrollar. Y todo eso en cuadratura a la luna negra o a Lilith, vale decir, Plutón, opuesto a Marte, cuadratura al Sol en Tauro, oposición a la luna negra o Lilith, que sabemos muy bien que Lilith son las heridas que no reconocemos, pero que salen a la luz, y justamente está en Escorpio, en tensión en encrucijada con esa cuadratura Sol, Marte, Plutón, que es la famosa oposición que se va a dar justamente a finales de este periodo de abril. Y me llamó también la atención que hay una conjunción exacta de Saturno, que representa la forma, con Venus, que representa los valores, en conjunción al nodo positivo, al nodo norte, que es el norte que tenemos que desarrollar. ¿Qué norte tenemos a partir de poder armar o rearmar valores o deseos que están muy marcados en el mundo inconsciente, pero que afloran a partir de estos procesos críticos, estos procesos que están ligados justamente con valores nuevos, economías nuevas, financiamientos nuevos, situaciones críticas en el mundo, que espero que no, pero que produce guerras que de alguna manera estamos viendo, guerras económicas, guerras financieras, etc. Pero que lleva un mensaje que está justamente ligado a morir y renacer, y reconocer esos valores que están dentro de nosotros y que se manifiestan a través de tránsitos o movimientos. Me llamó la atención que la luna, que está en Capricornio, que representa lo inconsciente, que representa las masas, que representa también, digamos, el pueblo, o sea, todas las masas, digamos, ligadas a la parte, digamos, colectiva, está en Capricornio. Y es un proceso de un crecimiento muy grande a nivel colectivo que vamos a percibir o que vamos a desarrollar.
La Luna a 15 grados de Capricornio, si bien está en lo que se llama en caída, vale decir, está caída esa Luna, o sea, todos los procesos populares, masivos, están en caída, pero está reforzada producto de que está en el segundo decanato a 15 grados de Tauro, y la Luna en Tauro está en exaltación, vale decir, tiene la sustancia para concientizar los procesos críticos. Esa luna habla también de una especie de crecimiento y de adultez y de poner límites también a lo que veníamos percibiendo, sintiendo, o hay límites también que estamos percibiendo o estamos viviendo a nivel colectivo. También es interesante, ya vamos a ver, que Plutón está a 3 grados de Acuario y que a partir prácticamente de finales de abril se hace la oposición Marte-Plutón en forma exacta. Y está muy ligado Plutón con la plutocracia, está ligado con los poderes económicos, financieros mundiales que entran en jaque, producto de que Marte, que representa en casa 9, en el instante, tiene que ver con lo internacional, pero también tiene que ver con las masas ligadas a la actividad laboral internacional, o sea, todo el plano internacional va a estar activo en todos estos procesos. Al hacer la oposición ahí a Plutón, ya a finales de abril, Plutón está en conjunción exacta a una estrella que es Albali. Albali representa en árabe la devoradora, representa pensamientos rápidos, impulsivos y nerviosos, o decisiones compulsivas con el poder. Vuelvo a reiterar, a 3 grados de Acuario está la estrella Albali, que representa en árabe la devoradora, o sea, la devoradora de procesos. Es como que nuestra sustancia psíquica nos devora a una transformación muy grande que el mundo en sí está viviendo y que evidentemente cuando ya Mercurio entre en Aries el día 17 y 18, las decisiones que toma el mundo, inclusive cuando Venus también ya ingrese en el periodo de mayo en Aries, todo lo que es que volverse atrás del tema este económico, los aranceles y demás, se toma decisiones sin pensar. O sea, todo lo que está ahí en el inconsciente, todo lo que está en Piscis, lo que está en duda, esos dos peces que van para un lado y para el otro, cuando los planetas ingresen en Aries, bueno, las decisiones van a ser sin pensar. Y como Aries tiene la oposición a Libra, obviamente se trasciende cualquier tipo, digamos, de convenio social o legal. Es decir, las decisiones van a ser impulsivas, van a ser sin, digamos, sin fijarse de alguna manera al otro, y tomar decisiones impulsivas en estos momentos es muy grave. Y es lo que está percibiendo el mundo, y quizás no se tomen todavía, pero ya vienen tiempos, más que nada a final de abril, entrando en mayo, en el cual esas decisiones realmente son muy fuertes, a niveles compulsivos, a niveles plutocráticos, a niveles de, digamos, financieros, económicos mundiales. Eso desde el punto de vista, digamos, colectivo. O sea, todo eso está encuadrado al Sol. Y el Sol representa el poder y representa, digamos, las jerarquías unitarias. Pero también desde el punto de vista espiritual, el Sol representa el yo. O sea, está en juego la posibilidad de ser uno mismo. Y digamos, el poder lo vamos a tener nosotros desde lo individual. Porque el poder, si se traslada afuera por la inseguridad individual de cada uno, no olvidemos que Neptuno está en Aries, es el yo soy, Mercurio en ese momento va a estar en Aries, Neptuno está en Aries, Saturno va a entrar en Aries, Venus, y bueno, en algún punto las decisiones son desde lo individual y el poder va a estar dentro de nosotros a través de estas crisis que se vecinan y que ya lo estamos percibiendo en el mundo, que son crisis de valores y que son crisis de materia, o sea, sustancia material y sustancia psíquica. Muertes, transformaciones y cambios, eso sin duda. Por otro lado, también Urano, que representa, digamos,
la libertad, el sentido de salir de lo cotidiano y salir de lo establecido, las grandes revoluciones y transformaciones, también está en Tauro, transitando sobre el sector 7 de este instante cósmico, indicando que es la gente, es el vínculo, es la sociedad que se quiere liberar de ataduras personales en el cual se proyecta el poder afuera. Y el poder afuera no lo van a mantener lo plutocrático está en crisis. Es un momento de liberación también, si bien crítico a niveles de sustancia, física o material, pero que nos da la posibilidad de encontrar el amor que está dentro de nosotros y poder transmitirlo. Hay un punto importante que yo sigo mucho en las cartas, que es el punto kármico, justamente que se da a 27 grados de Tauro, conjunción exacta prácticamente a Urano. Y ese punto kármico está en conjunción a la estrella Algol. Sabemos, el que sabe astrología, que Algol es la decapitación, es decir, es cuando Perseo se enfrenta a los miedos, se enfrenta a Medusa, los miedos. Medusa era, digamos, una imagen o una diosa que se había revelado y que tenía serpientes como cabello. Entonces, ese Perseo lo enfrenta, no en forma directa, sino con el escudo. Entonces, corta la cabeza. ¿Qué simboliza eso? Que evidentemente ese punto kármico, en conjunción Urano, a través del sentido de libertad, el sentido de igualdad y todo lo que representa la búsqueda de liberarse de ataduras sociales, colectivas, financieras, económicas, el poder va a estar en jaque. Por lo tanto, esa estrella Algol, que es cuando uno corta la cabeza a sus propios miedos, hay que enfrentar, y todo el mundo se va a enfrentar, o estamos enfrentando, digamos, nuestras propias, digamos, monstruos, nuestros propios miedos. Pero también cortar esa cabeza es la posibilidad de que muchas cabezas van a estar cortadas, simbólicamente, obviamente, ¿no? Quizás como pasó en la Revolución Francesa, que, digamos, efectivamente hubo cortes de cabeza, ¿no es cierto? Hubo situaciones en las cuales sabemos muy bien la historia, en la Revolución Francesa, ¿no? Todo lo que representa el sentido de libertad, igualdad, el implemento del proceso democrático, etc. Bueno, ¿qué se cortó la cabeza? Al Rey Sol. Por lo tanto, ese Rey Sol, simbolizado en ese momento, en 1789, vuelve nuevamente, a partir de estos procesos, que no van a ser iguales, obviamente, a volver a generar el mismo instante y el mismo tiempo, con las mismas situaciones que en ese momento. Pero que también la última oposición que hubo en forma inversa de ese Marte-Plutón, cuando Plutón estaba en Leo y Marte estaba en Acuario, fue en la Segunda Guerra Mundial, que es prácticamente un espejo de lo que está de alguna manera aconteciendo o va a acontecer a partir de este instante. Una guerra quizás comercial, espero que no sea una guerra física, quizás en Europa se están preparando, quizás a niveles de almacenar alimentos, de resguardarse de procesos que puedan venir de la parte, digamos, oriental, de Rusia, etc. Pero yo creo y espero, vamos a ver qué pasa, que evidentemente es un momento de posibilidades para el mundo, pero también las crisis hay que pasarlas y enfrentar justamente a esa estrella Algol con nuestros propios fantasmas, nuestros propios miedos, y cortar la cabeza, o sea, poder llegar a tener un trofeo o un éxito de ese enfrentamiento con nuestros propios miedos, inseguridades, que pasan por lo económico, con el trabajo, etc. Son temores, son medusas, que en algún punto lo vamos a observar a nivel colectivo, que realmente es desde ese lugar. Por otro lado, sabemos muy bien que Marte con Plutón está en el aire, está en Acuario, como la energía de aire está muy transformadora, bueno, quizás procesos que están ligados con elementos materiales que están vinculados con el planeta, quizás terremotos o situaciones de movimientos que ya se están viendo, pero se pueden activar muchísimo en este momento del Sol o a partir del 19 de abril, que se da a la hora 19:56 Greenwich,
a partir de ahí se pueden mover también cuestiones en el planeta, pero también en la parte aeronáutica. O sea, el tema de los accidentes o procesos aéreos o tecnológicos puede llegar también a tener algún tipo de desequilibrio. Quizás también, como Plutón representa, digamos, la transformación, la crisis y los cambios, en Acuario, cuando esté opuesto a Marte, los dos regentes naturales de Escorpio, y en este instante tiene el ascendente Escorpio, vale decir, esos dos planetas vinculados psíquicamente, Escorpio, se enfrentan, bueno, no sería extraño que los movimientos telúricos o los movimientos aéreos estén de alguna manera en jaque. Pero eso es a nivel físico, pero a nivel psíquico es el enfrentamiento con, vuelvo a reiterar, con nuestros miedos. No casualmente ese punto kármico, 27 grados de Tauro, está en la conjunción con la estrella Algol. Y como está muy cargado, va a estar muy cargado la constelación de Aries, ya cuando Venus entre en Aries, Mercurio ya está, va a estar Neptuno, al momento del instante, luego Saturno. Bueno, el tema de la guerra, ¿no? O sea, Aries es Marte, y Marte está ligado con lo bélico. O sea, es muy posible que no haya mucho acuerdo en lo que representa acordar situaciones que vienen primero desde lo comercial o financiero, el tema arancelario y demás, que descargue de alguna manera una situación colectiva en la cual la sensación es de combate. Pero también es un combate que tenemos que trabajar dentro de nuestro mundo interno. No se olviden que yo tenía un maestro que me decía siempre, cuanto más lejos estamos del inconsciente colectivo, o sea, esto es colectivo lo que lo estoy transmitiendo, más cerca estamos en nuestra propia individualidad. Y obviamente la palabra individualidad viene de indiviso, viene de indivisible, es decir, no estar dividido en dos, sino ser uno mismo. Y Aries representa el yo eternamente en mí mismo. Es el yo soy eternamente y no muero nunca más. Nunca puedo llegar a modificar mi yo porque soy eternamente yo. Por eso Aries representa el carnero crístico. Es el Cristo que se manifiesta y que vive eternamente diciendo yo soy yo. Y es representado por la eternidad de la conciencia eterna dentro de nosotros. Por eso las Pascuas de Resurrección siempre se da con el Sol en Aries y la Luna en Libra, es decir, la oposición Sol-Luna en el eje de identidad, en el eje de espejo, representa la resurrección, la muerte a un yo personal y el renacimiento a un yo consciente, eterno. Siempre las Pascuas se van a dar en esa oposición, pero esta vez esas Pascuas se dan también en eclipse, vale decir, los eclipses deseclipsan, porque es un momento que dura 10, 15 minutos, pero que la luna va, digamos, alejándose de la conciencia y la conciencia empieza a ver lo que estaba oculto dentro de esa luna, vale decir que nos damos cuenta, cuando hay un eclipse, de lo que estaba oculto, y aparece la luz. Cuando aparece la luz vemos, y a veces las cosas que vemos no son muy agradables, pero tenemos que enfrentarnos con esa estrella del gol, con esa medusa, para cortar la cabeza a nuestros propios miedos. No vamos a enfrentar con eso. Eso sin duda. Por otro lado, también Marte, como está vinculado al exterior, y hay también el punto del infortunio en conjunción exacta a la casa 9 del instante, que se da en Cáncer, que es masivo, o sea, es internacional el tema, es parte también del trabajo. O sea, ese punto que es el opuesto a parte de la fortuna, se saca por un cálculo también, que representa el trabajo y el esfuerzo que tenemos que hacer, pero también enfrentarnos con nuestras propias violencias subjetivas, internas, para poder transmutarlas en paz. Y está en Cáncer, lo masivo, la gente, los pueblos, digamos, los países, y en Casa 9, lo internacional, y Marte también está ahí. Entonces, hay un ciclo, que yo acá tengo las efemérides, que es más o menos exacto, que es a partir del día 26-27 de abril, ¿sí? Ahí está la oposición exacta,
el Sol está transitando a 6 grados de la constelación de Tauro, primer decanato, prácticamente en exacta cuadratura a Plutón. Entonces podemos esperar que a partir de ese tiempo y un poquito antes se libere toda una energía que va a estar funcionando lenta pero segura, vale decir, es un proceso lento, producto de que los ejes, digamos, de la carta del instante están en signos fijos, el Sol en signo fijo, Plutón en signo fijo, Marte en signo fijo y Lilith en signo fijo, vale decir, Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. Entonces es un proceso que dura tiempo y que va a permanecer ciclos bastante largos, pero que empieza a activarse a partir de estos procesos que yo le estoy comentando. Esto lleva también a que Júpiter, que representa, digamos, el horizonte, que representa nuestra búsqueda hacia lo trascendente, digamos, de la vida, va a empezar también a lo largo de este mes de mayo, junio ya entra en Cáncer, a transitar por la casa octava del instante que le estoy comentando, que afirma los procesos, digamos, de deshumanización, o sea, de salir del humus, de salir de alguna manera de la materia y transformarnos en algo diferente y renacer a la vida, o sea, es algo de orden psíquico. Psiquis es una mariposa, es cuando se va, digamos, de la crisálida, vale decir, de la crisis. Y muchas veces lo podemos tomar como una desgracia todo esto, pero la palabra desgracia, después de la viene la gracia, es decir, siempre hay una gracia de una transformación. Entonces, estemos preparados para poder llegar a comprender todos estos ciclos, porque son ciclos en el cual hay un horizonte, nodo positivo, conjunción a Saturno y Venus, de armar valores, Venus, colectivos, producto de que Venus es regente en ese momento de la casa social y laboral, producto de que el Sol también está en la sexta, tiene que ver con las masas trabajadoras que se mueven hacia un sentido de oponerse a lo plutocrático. Pero lo plutocrático, producto de que Plutón está en conjunción a esa estrella Albali, puede tomar decisiones compulsivas en el cual nos vamos a ver involucrados todos. Sin más, queridos amigos, quería informarles esto porque es un tiempo de crecimiento, es un tiempo en el cual el cielo afirma todos estos procesos que desde lo colectivo estamos percibiendo, pero que nos rehabilita a ser uno mismo, nos rehabilita a que el poder está en nosotros y no proyectar ese poder afuera en el cual pocas personas pueden manejar plutocráticamente ese poder. Cuanto menos conciencia tengamos que somos poderosos y que nuestra capacidad de tener voluntad propia la proyectamos en nosotros y no en el otro, desaparecen los dictadores. El dictador no es más ni menos, ¿sí?, que una proyección colectiva por la inseguridad de ser. Entonces las decisiones, Aries, las tomamos nosotros. Hay 3 voluntades: la voluntad personal, que es Aries, la voluntad social, que es Leo, y la voluntad universal o la voluntad de Dios, que es Sagitario. Cuando llegamos a comprender que nuestra voluntad es Aries, Leo desaparece, vale decir, el dictador, el centro empieza a disolverse y el centro está en un proceso, digamos, de crisis, producto de que colectivamente cada uno de nosotros empezamos a tomar conciencia de que el poder está en cada individuo, en cada uno. Entonces es una crisis de identidad social, en el cual ya no vamos a proyectar afuera, sino dentro de nosotros mismos, todo un proceso. Esto desde el punto de vista trascendente tiene que ver con este instante de muerte, de transformación y de cambio. Pero acuérdense que estos ciclos sincrónicos y matemáticos se van a presentar, y más que nada en los ciclos o los procesos que les estoy comentando, ¿sí? También Venus, que representa también los valores, fíjense, que ingresa en Aries en el periodo de mayo. Entonces va a estar un montón de planetas ahí. Venus, Mercurio, Neptuno, y
se acerca también ya con mayor energía, a final de mayo, junio, el planeta Saturno. Entonces, obviamente que la historia está dentro de nosotros y dejamos ciertos procesos hipnóticos que estuvimos trabajando durante mucho tiempo, estuvimos viviendo con Neptuno en Piscis, en el cual había una cosa de ir, venir, no había límite, una cuestión de alguna manera hipnótica. Ya el hipnotismo pasa para ver realidades. Todo eso planeta en Aries es el yo soy que sale digamos, a combatir o a enfrentar a Medusa, a los miedos, a los procesos, digamos, que nos dan temor y que nos paralizan, producto de que en la mitología, cuando uno veía de frente a Medusa, se paralizaba, se convertía en estatua, representando la paranoia, ¿no? Entonces había que hacer un juego para no enfrentarla en forma directa y cortarle la cabeza a nuestros propios temores. Cuando enfrentamos sin una estrategia a nuestros miedos, nos paraliza. Y ahí viene la palabra paranoia. Entonces no entremos en parálisis, no entremos o trabajemos, digamos, el horizonte de crecer a partir de cortar nuestros propios temores, nuestros propios miedos, y es la única solución, de alguna manera, para poder encontrar valores de actitud con respecto a lo que va a pasar o está pasando. Los valores más importantes son valores de actitud. ¿Qué actitud tenemos a partir de enfrentar los procesos que evidentemente estamos y vamos a pasar sin duda en estos próximos días o en estos próximos meses? Bueno, eso es un poco lo que yo quería hoy informarles, y cualquier inquietud o lo que sea, no tienen más que escribirme a mi canal y tener mi conexión, y podemos, bueno, el que quiera hablar o transmitirme algo, para las próximas videos podemos trabajarlo, o inclusive a nivel personal, no hay ningún problema. Bueno, queridos hermanos, prepárense para este proceso, prepárense para enfrentarnos con la medusa, con nuestros temores, con nuestros miedos, y poder llegar a vivir desde la identidad, el valor de ser uno mismo, ¿eh? Y no ser lo que no somos. Porque está en juego el carnero, está en juego el Cristo interno que se avecina, que se hace consciente para llegar al sentido de la eternidad del yo. Bueno, muchas gracias y nos vemos prontito.